gracias por invitarme a participar en este panel, ayudar a tener una conversación que sea útil para todos y ir incorporando también, pensaba yo, la paradoja de cómo Médicos Sin Marca se ha convertido en una marca registrada, pero creo que tenemos que celebrar eso por la reflexión que está haciendo no solo en el ámbito cerrado de quienes están en estos temas, sino también hacia afuera y creando conciencia en todos los chilenos de que las cosas se pueden ir haciendo de manera distinta, y qué mejor que el ejemplo que nos daba recién Javier de cómo hay países aquí tan cerca que están avanzando de una manera importante y decidida en estos asuntos. ¿Cómo, ante todo lo que tú nos fuiste contando, cómo reaccionó en general y qué acciones fue tomando la industria farmacéutica en relación a estas políticas públicas que fueron desarrollando ya tan decididamente desde el 2012 en adelante? Yo creo que la industria es consciente que este es un sector regulado, es un sector que va a tener regulación. Mucho de lo que yo muestro acá es simplemente seguir los pasos que nos trazaron los países OCDE, los países desarrollados. Ellos ya tienen todo esto y siguen en el mismo problema, pero bueno, nosotros sabemos que muchas de las medidas pueden mejorar la situación. Entonces, cuando la industria ve que existe una medida que ya tienen en sus países, pues es difícil a la cual puedan oponerse, pero existen líneas rojas en la industria, y las líneas rojas en la industria están dadas como la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no se amenaza, no se toca, no se negocia. Entonces la licencia obligatoria, por eso es tan difícil la licencia obligatoria, porque está escrito, está permitido en el acuerdo, pero al implementarlo es una línea roja. Nunca ninguna empresa farmacéutica va a permitir que se pueda tocar la patente. Otro, como por ejemplo la regulación de precios es ya algo establecido en muchos países. Como les digo, ya lo que estamos teniendo es que nos referenciamos, que al final llegamos a la conversión del precio. ¿Pero de qué manera reaccionó la industria farmacéutica en Colombia cuando se estableció la regulación de precios? Y con bajas de 42, como nos mostrabas tú. Es un mecanismo que por supuesto existe rechazo, pero al final es aceptado. Y es aceptado porque puedes demostrar que esa misma regulación se está dando en Europa, esa misma regulación se está dando en muchos países, y no es algo sacado de los cabellos. Entonces existe rechazo, y ya el rechazo no es en tener la regulación, sino en los detalles de la regulación. Jaime, quería partir contigo de lo que se describe en Colombia, porque obviamente tenemos dos niveles de la influencia grosso modo, de la influencia de la industria, o sea, a través como de la prescripción médica, de los doctores, y hay otro nivel de política pública que tiene por un lado el acceso a medicamentos para el GES o para la ley Recarte Soto y todo eso, pero también a nivel macro de diseño de leyes, como un paraguas más amplio. Y sobre eso quería comenzar, si te parece, respecto, por ejemplo, de la experiencia de Colombia. ¿Qué cosas te parecen a ti que serían interesantes? Yo creo que la experiencia de Colombia para nosotros es muy interesante, desde luego. Representa un extremo de ingenuidad respecto a lo que es la industria farmacéutica. Y me voy a permitir citar un famoso filósofo británico que dice lo siguiente: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Y lo parafraseo de la siguiente manera: no es por la benevolencia de la industria farmacéutica que contamos con un medicamento, con una vacuna, con un insumo, sino que es por su propio interés. Todo aparato publicitario de la industria farmacéutica que aparezca como que hay un beneficio fundamental para el interés público es una mascarada. La realidad es que la industria farmacéutica está destinada a obtener lucro y a capturar clientes que no pueden movilizarse, que no pueden elegir en un momento en que las enfermedades crónicas representan, ¿no es cierto?, la principal carga de enfermedad. La realidad, y no lo digo yo, es que hoy día la medicina basada en evidencia está capturada por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha capturado completamente la medicina basada en evidencia, y no lo digo yo, lo dice en un homenaje a David Sackett, el doctor Ioannidis, David creo, George, en British Medical Journal en el año 2014,
y le dice a un David Sackett fallecido ya, hemos fracasado. Y él describe, ¿no es cierto?, la industria farmacéutica ha capturado los ensayos clínicos, contrata a los mejores investigadores, captura las agencias, etc. Y en ese sentido, yo creo que nosotros hemos sido poco serios en el sentido de enfrentar esto como la política más relevante de salud pública de nuestro país. El acceso a medicamentos, el gasto de bolsillo de medicamentos en nuestro país es escandaloso y se debe fundamentalmente, y sobre todo en la tercera edad, a la falta de cobertura como seguro social, como cobertura social de los medicamentos. Hay 80 enfermedades en el auge, 40 de ellas tienen paquetes farmacéuticos, pero el esfuerzo que se hace para que la gente no use ese beneficio, ¿no es cierto?, y para que sean entonces los seguros los que compran monopsónicamente medicamentos usando un instrumento de mercado. Termino diciendo, nosotros somos una economía liberal y tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que eso pone pan en las mesas. Pero es paradójico que los principales defensores, protagonistas del libre mercado, sean los que, como en el caso de la industria farmacéutica, buscan todos los artificios para ir en contra. Que no se sepa cuánto vale, que no se sepa qué es lo que contiene en realidad, que se oculte el medicamento, que el genérico no esté en la farmacia, monopolio de pero en farmacia, eso estuve leyendo una, ya no me acuerdo si era un Twitter tuyo o no, una carta parece que escribiste un poquitito a propósito de Fármacos 2, una carta en el diario que mandaste, donde decía, bueno, Fármacos 2 muy bien, pero en realidad apliquemos completo Fármacos 1, porque me parece que un montón de cosas que están ahí y que tienen que ver con precios de medicamentos no se están aplicando. Y hacías, por ejemplo, referencia a los genéricos, a que se compraran los genéricos cuando en las farmacias no estaban los de marca, y también a la bioequivalencia de otras marcas. ¿Eso por qué no ha funcionado como se esperaba que funcionara? No ha funcionado por el lobby de la industria farmacéutica. Cuando nosotros pusimos en el auge la enfermedad del hipotiroidismo, ¿no es cierto?, y pusimos en la guía clínica que el medicamento es un medicamento genérico que se llama levotiroxina, después de 2 meses el medicamento desapareció del mercado. Tuvimos que hacer una importación directa vía Cenabast desde Brasil, ¿no es cierto?, de un medicamento bioequivalente, porque desapareció. O sea, quiero decir, hoy día los representantes, sobre todo de la industria farmacéutica nacional, Elmer Torres ha hecho una campaña brutal en los últimos días, diciendo que el problema de la bioequivalencia es que es muy cara. La bioequivalencia es brutalmente barata y lo primero que pretende es certificar que el medicamento que dice que tiene 500 miligramos de amoxicilina, los tiene en realidad. El 25% de los medicamentos que fueron sometidos a prueba en el Instituto de Salud Pública era mentira, no tenían 500 miligramos del medicamento. Entonces, lo principal cuando dice bioequivalente es, usted tiene la garantía de que este medicamento, que es una copia del original, es en realidad una copia idéntica. La orientación que tiene Fármacos 1 es por supuesto la correcta. Es entrar en el área de la bioequivalencia, es entrar en decirle, mira, el compuesto activo es este y da lo mismo si es de marca, bueno, esto es lo que usted tiene que comprar y lo puede comprar mucho más barato. Y lo puede comprar en una cadena gigante o la Galénica o la Dr. Simi y va a tener el mismo efecto en su salud. Se ha hablado mucho del lobby y el impacto que hace la farmacéutica. Estaba revisando antes de venir lo que hacen las grandes farmacéuticas. Primero, el primer paso es hacer un gran anuncio en el diario. Entonces, esto es lo que dijo Asilfa en Fármacos 1. Medicamentos bioequivalentes, verdades a medias. Y era un listado de 5 enunciados. Los precios de los medicamentos bajarán con la bioequivalencia, verdadero o falso, falso. Los pacientes podrán elegir libremente el mejor medicamento, verdadero o falso, falso. El Estado de Chile pagará menos por los medicamentos bioequivalentes, verdadero o falso, falso. El gasto de medicamentos bajará por los estratos socioeconómicos más bajos, verdadero o falso, falso. Las farmacias son las que decidirán el medicamento para el paciente, verdadero. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. ¿Y por qué ocurrió aquello? Es porque si nosotros no nos aseguramos de que este mercado tan concentrado, tan asimétrico, donde hay tanto poder de lobby de algunos que se apoderan de las decisiones de los otros, entonces no podemos dar vuelta al partido. Y respecto a lo último, Asilfa dice lo que hay que hacer. Hay que asegurarse que las farmacias no decidan el medicamento por el paciente.
así como hay que asegurarse que no sea el médico el que decida el medicamento por el paciente. Y eso se hace regulando la distribución, regulando de que nosotros, por ejemplo, hicimos una indicación de que la farmacia tenga que tener el bioequivalente genérico. Lo tenga que tener, porque si tiene la decisión de no tenerlo, bueno, entonces la empresa y la industria farmacéutica torpedea fármacos 1. Y si la torpedea, aumentan los precios de los medicamentos. En lo que nosotros tenemos coincidencia en la posición es al menos en avanzar en un observatorio de precios. Nosotros como oposición no tenemos iniciativa, pero el observatorio de precios, si además logra ser observatorio no solamente de los precios de salida del producto, sino de los precios reales de la producción y de los márgenes de utilidades que tienen, bueno, eso provocaría probablemente la presión pública para que ya podamos decir ya basta con esta estafa. La ley de fármacos 1 dice que Senabast puede importar medicamentos directamente desde un mercado como Colombia, Brasil, etcétera, cuando en Chile no existe un medicamento genérico bioequivalente porque el laboratorio está privilegiando el propio de marca. En el ring tuyo había dos actores, ¿no es cierto?, que ganaron el combate. Uno era el medicamento de marca, $5 por caja en nuestro país, y el otro era el genérico bioequivalente por principio activo, que Fármacos 2 se hace cargo, que los médicos en Chile deberían recetar todas sus recetas, y no se hace. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla que Senabast importe? ¿Quién controla lo que tú decías? Que es obligación de Fármacos 1 que todas las farmacias tengan un stock disponible de medicamentos genéricos, no de marca, bioequivalente. Y el lobby de la industria farmacéutica es muy violento. A mí me tocó enfrentar en la discusión parlamentaria muchos lobbies de la industria. El más salvaje que creí que iba a enfrentar es el de tabaco. No, el más salvaje fue el de la industria farmacéutica, al punto que producto del lobby que se registró durante la tramitación de Fármacos 1, se reactivó la ley del lobby, que estaba parada años, y se sacó adelante. ¿Me podrías describir cómo se ejerce ese lobby? O sea, desde un ministro que va a hacer su pega en el Parlamento. ¿Cómo te das cuenta tú? Bueno, porque una cosa es el lobby, la transparencia y que uno sepa quién fue a hablar con quién, pero en tu trabajo tú decías, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo funciona eso? Me sumo, o sea, repito las palabras de la senadora Rincón, que dirigía en esa época, después fue ministro, la senadora de nuevo, dirigía la Comisión de Salud. Entonces dice, ¿saben qué más? Esta cuestión que nos está pasando acá, lo dijo públicamente, de que entran, ¿no es cierto?, unos señores asesores que le pasan unos papelitos a los senadores, que todos representan a la industria farmacéutica detrás de ellos, para que digan lo que se tiene que acabar. Y de aquí para adelante, dijo ella, y así quedó, toda la discusión que vamos a tener sobre la ley de Fármacos 2 en su último trámite constitucional en el Senado va a ser televisada. Y quiero enlazar con otra cosa, que hay gente que dice que la transparencia activa, como la llamamos en Chile, es muy positiva, pero al final que los médicos se sienten, en algunos casos, o los profesionales de la salud, liberados por el hecho de decir, no, pero si yo declaré este interés, declaré que me pagaron tal cosa, o que fui a tal seminario y tal, entonces ya me siento liberado para hacer lo que quiera porque conté cuál era mi situación. Como que no bastara finalmente. Yo creo que en esto de la transparencia es un camino muy largo que recorrer. Lo primero es capturar la información, lo segundo es procesarla y poderla poner al público, y lo tercero es tener usuarios o consumidores informados que sepan que está la información y para qué se usa, y finalmente poder tomar decisiones con esos usuarios informados. Pero nosotros vamos en el inicio, y el inicio es simplemente que es un inicio difícil, capturar la información de manera estandarizada, analizarla y ponerla. Antes de que se dé la transferencia de valor, yo como médico firmo que esto que voy a recibir va a ser público. Entonces desde ahí ya estamos tratando de hacer consciente a ese actor pasivo que simplemente lo llevaron a Japón, que ahora si tú vas a Japón, firmas primero que todos van a saber que fuiste a Japón, y también los detalles de ese viaje a Japón también van a ser públicos. Imagínate por un lado tú sabiendo que Pepe Pérez recibió X millones de la industria farmacéutica. ¿Qué efectos ha tenido esa mayor transparencia? Por otro lado tú sabes que Pepe Pérez prescribe este tipo de productos de estas empresas farmacéuticas. Entonces tú unes y tú dices, oiga, Pepe Pérez, usted recibió mucho dinero de esta farmacéutica y usted prescribe los productos de esta farmacéutica. Exacto. Qué coincidencia. Quedémonos detenidos un minutito en transparencia y en qué efectos puede tener el solo hecho de que la información sea pública.
Porque, claro, nosotros lo tenemos, tengo entendido yo, y me corrigen, y yo soy de las que no soy de la salud ni soy experta, estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí, pero aprendiendo mucho. Más bien la transparencia tiene que ver con aquellos profesionales de la salud que participan en decisiones de política pública, básicamente en temas de medicamento asociado a la ley Ricarte Soto. Hoy en día parece que en GES eso no es tan así. ¿Basta que esa sea la única transparencia que tenemos en Chile y basta solo con transparencia o uno debiera tener normas más prohibitivas y poner como barreras? Mi posición en general, no solamente en el ámbito de la salud, que cuando estamos hablando de temas que son de interés público, cuando estamos hablando de bienes que su naturaleza no es solamente un bien de mercado, sino que afecta, en este caso, la salud de las personas, la transparencia no es suficiente. Y yo creo que en eso lo que se intentó hacer en Fármacos 1, lo que estamos tratando de profundizar en Fármacos 2, el Sunshine Act al final es un tema de decencia. Es decir, no nos hagan trampa con los medicamentos. ¿Cuál es el efecto que tiene eso en el precio final? Yo creo que no es lo suficientemente intenso como para disminuir, en este caso, el 36% de gasto bolsillo que tenemos en Chile y llegar al promedio del 20% de la OCDE. Con transparencia no lo logramos. Y ahí es donde entramos en los temas más peliagudos, porque en el tema de transparencia nos podemos poner de acuerdo en los distintos sectores que hay representados en el Parlamento, al menos. Pero cuando empezamos a hablar de regulación, de precio, el P y Q, es decir, en precio ya tenemos un problema. En precio, que yo creo que es lo que la política pública que va a generar la diferencia más sustantiva, y no es en todos los mercados. Yo creo que no caiga tan rápido la caricatura de que todo se resuelve regulando los precios. Pero en este caso, cuando hay tal concentración del mercado, cuando hay tal asimetría, bueno, vamos a terminar en regulación de precios. Yo creo que lo razonable es que no esperemos una crisis y nos pongamos de acuerdo. Respecto a la transparencia, quiero decir que esta transparencia hoy día es completa y existe en Chile. O sea, cada vez que uno va con una receta a una farmacia, esa receta es fotocopiada y enviada a los agentes de la industria farmacéutica para saber qué cosa está prescribiendo el doctor. Cuando el dependiente de la farmacia se lleva la receta para atrás para recoger el medicamento, lo que hace en una muestra es decir, el doctor Mañalich, yo no ejerzo ya, pero está prescribiendo tal y cual medicamento, y eso significa una pega para la industria, para los visitadores médicos, para decir, el doctor Mañalich no está prescribiendo este antihipertensivo, muévanlo, y le dan metas concretas, ¿no es cierto?, si yo fuera... Pero lo fundamental es oponer al monopolio un monopsonio. Eso es lo fundamental. ¿De qué manera, y tú lo sugeriste, logramos que sean los seguros que se hagan, FONASA y SAPRE, los que se hagan cargo de los medicamentos como un beneficio social, como parte de la seguridad social, como ya está en el auge? Y al tener, espero que se aprobara así, un plan garantizado de salud, indexado a un IPC máximo, el precio de los medicamentos empieza a ser un problema muy interesante para este comprador monopsónico, llámese FONASA o llámese ISAPRE. Y ¿por qué no crear, a propósito de nuestra unidad con los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, un mercado común latinoamericano de compra de medicamentos? Y vamos a comprar a tal laboratorio tal cosa para nuestros países. O sea, no hay ninguna dificultad técnica en hacerlo. Hiciste mención, y quiero preguntar la opinión aquí de Javier. Una cosa son los medicamentos que están en los planes de salud garantizados, pero ¿qué sucede con la investigación médica de punta que se echa mayoritariamente por los laboratorios? ¿Para qué decir las enfermedades que quedan fuera? Ya, bueno, esa es otra área, porque se investigan ciertas cosas y otras no. Pero ¿qué pasa cuando aparecen medicamentos, parecieran tener efectividad o no, no sabemos, y no están en los planes de salud? Acá en Chile acabamos de tener una situación con la Corte Suprema, el Tribunal Máximo, que había un medicamento para una niñita con una condición, un bebé, y que no estaba garantizado y era muy caro. Había todo un debate si era tan efectivo o no el medicamento, pero
todo indicaría que sí. Y al final la Corte Suprema dice, no, se lo tienen que pagar por el derecho a la vida y a la salud que establece la Constitución. ¿Cómo lo han resuelto ustedes en Colombia? Básicamente medicamentos nuevos que son empujados por laboratorios que hacen el I+D, pero que también tú dices, bueno, tengo dinero, no tengo dinero, y ¿cuál es la evidencia de que ese es el medicamento adecuado o es solo un marketing? No lo hemos resuelto. No, realmente quiero decir dos cosas al respecto. Lo primero es un comentario y es, esta es una caja de herramientas porque no existe una solución única que vaya a arreglarnos el problema. Yo creo que todo va sumando y lo interesante es que las soluciones no son excluyentes mutuamente, o sea, todas suman, van agregando a la solución final que es mejorar el acceso. Por eso yo no desprecio la transparencia, suma, por eso yo no desprecio la compra conjunta, suma, por eso yo no desprecio la competencia, suma, el monopsonio, suma, porque con una sola es claro que no se va a lograr la solución definitiva. Ahora, lo que tú mencionas, a nosotros en nuestros países, por lo menos en Colombia, se nos olvida de dónde venimos. Nosotros en el 90 teníamos cobertura de 20%, gasto de bolsillo del 70%. Hoy tenemos cobertura universal y gasto de bolsillo de los más bajos de la región, 15-18%. Pero algo sucedió, la transformación de la clase media. La clase media aumentó de manera muy importante, las comunicaciones, la disponibilidad de información, y hoy las demandas de una sociedad mediatizada con acceso a la información son todas. Entonces se nos olvida que antes no teníamos y ahora sí, pero pues queremos lo que nos dicen que va a mejorar nuestra salud. Entonces eso ha sido una dificultad para Colombia, la sociedad colombiana, y creo que para muchas sociedades como la nuestra. Hoy el derecho a la salud en Colombia es un derecho establecido en nuestra Constitución y por ende nosotros tenemos una judicialización del derecho a la salud. ¿Qué pasa con lo que tú dices? Nosotros, eso que tú mencionas como excepcional de la Corte que se pronuncia, para nosotros lo llamamos tutela y tenemos 200.000 al año. Es decir, personas que dicen, a mí me tienen que garantizar ese medicamento sin importar si está por fuera del plan de beneficios porque está afectándose mi derecho a la salud. Entonces el trabajo que hay que hacer con los jueces ya es muy importante para que los jueces entiendan que claro que sí, pero existe el derecho individual, el derecho colectivo, el costo de oportunidad, y nosotros estamos hablando de medicamentos que funcionan. O sea, ahí estás partiendo de la base que sí funciona, pero nosotros tenemos medicamentos que no han llegado al país, que no han sido valorados y aprobados por el INVIMA, tratamientos que se prestan en el exterior. Nosotros tuvimos un caso icónico donde una niña con cáncer quería que le hicieran un trasplante en Estados Unidos y el juez en primera instancia dijo, el derecho a la salud se lo hace. Menos mal, eso fue mediático, fue muy grande, el ministerio se opuso, el ministro salió y al final la segunda instancia dijo que lo hacíamos en Colombia. Pero lo que voy es, el derecho a la salud en una clase media cada vez más informada hace que las expectativas de la sociedad sean imposibles de cumplir. Y en lo que estamos trabajando en Colombia es en la legitimidad del no. Es decir, que la sociedad diga no, ese medicamento no lo pagamos, sin importar que vaya el juez, sin importar cualquier instancia, un no es un no. Estamos trabajando en un listado de exclusiones, un listado donde es un no. Es muy difícil ese proceso, no hemos sido muy exitosos porque hemos sacado lo que, pues ¿Pero a qué le dicen no? No te lo cubrimos, el sistema no te lo cubre, el ¿Por qué? país no te lo cubre, la sociedad no te lo cubre. ¿Por qué? Si Porque no está en tiene- riesgo la vida de una persona. por No, ejemplo. la Corte, también nuestra Corte y nuestra ley estableció las circunstancias en que no se cubre cuando no es eficaz, efectividad, no hay efectividad. Pero eso tiene largo y ancho, no hay efectividad. 2, es suntuario o es estético. Ah, bueno. 3, se presta en el exterior. O sea, existen algunos criterios en donde se puede determinar cuando un no es legítimo. Y un no es legítimo de decir, nosotros desafortunadamente en los criterios no tenemos costo-efectividad, es decir, el valor que te estoy dando es muy bajo comparado con el precio, pero con la efectividad al menos estamos tratando de determinar qué es efectivo. O sea, si a ti te dan un día más de vida, ¿eso consideramos efectividad o no efectividad desde el punto de vista de sociedad? Y si la sociedad dice no, un día más de vida no es efectivo, pues no lo pagamos. Pero digamos que es un camino largo. Creo que hay un sector social
que tiene que estar sometido a declaración de conflicto de interés, que son las asociaciones de pacientes que están capturadas hoy día por la industria farmacéutica para lograr determinados beneficios. ¿Y de dónde? Y ellos van a decir, ¿y de dónde saco plata para organizarme? Que la saquen de los laboratorios si quieren, pero que lo digas. Que lo digan. O sea, Okay. Mire, yo estoy promocionando masivamente el uso de la marihuana por esto. A ver, ¿quién está financiando esta cuestión? Díganos nomás. Yo propongo, díganos, ¿quién financia? ¿Quién le financia los viajes, la publicidad, las apariciones, las entrevistas? ¿Quién? Solo es la misma pregunta, nada más que eso. Muchas gracias, Jaime Manalich, Miguel Crispi, Javier Guzmán, por esta conversación. A ustedes por la paciencia, por las preguntas. Y también me sumo también a los agradecimientos a Médicos Sin Marca y a las felicitaciones.